Muy buena gente, bienvenidos a otro episodio del Diván de los Héroes Podcast. Mi nombre es Marian y como siempre me acompañan mis queridísimos amigos Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy para hablar de Supergirl? Yo estoy traumado como si me hubiera escrito Tom King. Puede ser, puede que lo esté. Puede ser que Tom King ya me haya traumado, como bien documentan otras entregas de este simpático programa que hacemos cada tanto. Pero tengo ciertamente muchas cosas para decir. He visto algunos comentarios y cosas por ahí de Supergirl. Y yo por algún motivo me siento compelido, tanto o más como con el resto, a decir más cosas porque esta película me ha generado cosas, altos y bajos, de muchas índoles, como si uno se viera expuesto a distintos tipos de kriptonita. No sé si Tommy Aga, que es una persona por lo general mucho más centrada que yo, ha experimentado algo similar o no. Nos dirá el transcurso de este día. Qué complicado, ¿no? El contexto. Primera película del reinado de Gunn, que no es de un personaje principal como lo fue Superman, o de la Trinidad, si quieren, para hacerlo bien de DC. Primer gran movimiento en una situación de Warner donde, che, las cosas por ahí no están lo más estables posible entre intento de ventas, post fusiones, cambio de gente de arriba, que por ahí al corto plazo no genera ninguna preocupación para Gunn, pero tal vez a largo plazo sí. Y Gunn demostrando su rol nuevo como director creativo, ¿no? Lo que ya lo conocíamos como director, como escritor, que ya tenía muchísima experiencia. Eh, Ahora no solo escribe y dirige, sino que tiene que llevar el barco a buen puerto. Así que creo que empezamos a ver cómo va a ser su rol de nuevo Kevin Feige, pero de DC. Yo no sé, un poco como para dar ruedo a esto, no sé qué les pareció de impresión general, un poco esto que decía Tommy me hacía pensar, ¿no? Como, no me pareció una mala película, pero, o sea, y sobre todo leyendo, ¿no? Como leyendo todas las críticas, Variety sacó una nota diciendo que era una película horrenda, inmirable, no sé qué, no sé cuánto. A mí no es que me pareció eso, sí que hay momentos en donde la película me pareció, sobre todo al principio, hasta como que agarra ritmo, siento en la escena del colectivo. Siento que hasta ese momento es aburrida, es medio lenta. Después creo que tiene escenas divertidas, creo que tiene personajes también carismáticos, graciosos, que son como bastante disonantes y esa disonancia mismo como que lo hace parte de cómo funcionan y cómo se encuentran y se desencuentran. A mí me parece que Emilia Alcock está muy bien, me parece que ella en sí mismo, como Supergirl, es muy interesante y me lo creo. El guión es lo que me parece por ahí como más flojo, cómo los personajes interactúan entre sí, lo que se dicen, fuera de lo que es el carisma propio de ellos, ¿no? Porque Lobo está excelentemente caracterizado, ella también, el tema, bueno, el villano también, el tema es cómo se relacionan entre sí, que parece como medio de cartón. Y es eso, ¿no? Siento que es una película que tiene muchos ups and downs, es una película que tiene momentos aburridos, momentos entretenidos, coreografías mejor logradas, otras un poco más confusas y desordenadas. El CGI también tiene momentos más fuertes y momentos horribles. Y después llega un final al que no me voy a adelantar porque quiero que nos detengamos cuando ya vayamos desarrollando la película y llegando ahí, pero polemiquísimo. Que creo que hacen que la película, en general, digamos, si bien tiene algunas pequeñas fortalezas, queden como opacadas por todas las cosas desordenadas y algunos podrían decir hasta negativas que tiene. Entonces es una película que la verdad no me genera como un poco de confusión porque no sé si la pasé bien o si la pasé mal. Mal no, mal no. No sé si la pasé bien o si dije como, ¿qué? Esa fue un poco como la sensación. Yo, ¿sabes qué me hizo acordar? Que me funciona casi siempre como buen punto de comparación de, bueno, si acá la pasé mal, ¿cómo la estoy pasando ahora? Suicide Squad, la primera, bueno, No, no. ahí yo la pasé mal, ahí yo la Ah, pasé mal, o Es sea, verdad, ese es es el, verdad. en el sentido de estar mirando la película y decir, yo podría estar haciendo otra cosa en este momento, mucho más ese es, importante como ese es mirar el cielo. el baseline del sufrimiento, es esa peli. Sí, sí, porque volvemos a lo que decimos antes. Las otras, porque alguien va a decir,
pero, pero Madame Web y Craven son peores. Sí, ya sé que son peores, pero son tan malas que uno se Claro. entretiene al verlas. Y, Yo la pasé mejor y en Madame Web, pero mucho claro, mejor. Y creo y es que es normal. peor, pero es Sí, que es sí, pero mejor. en todos los aspectos es peor. O sea, técnicamente al lado se muere Craven al lado de Suicide Squad de David Ayer. Que David Ayer, la película se ve muy bien. Pero Craven sabe que es malísimo. Y no solo sabe que es malísima, sino que, como ya todos sabemos que es malísimo, entretiene, ¿no? Claramente están escalones muy por debajo, pero yo comparándola con Suicide Squad, esta no está a la altura de Suicide. Tiene un guión más normal, por más que haya cosas que no terminen de cerrar. Los personajes están muchísimo mejor que cualquiera de los de Suicide Squad. Entonces, no, para mí esa nota de Variety la mata, incluso hay ciertas cosas raras de todas las notas que sacaron y los tweets que sacaron matando la película, un poco raro, pero, pero sí, definitivamente es una película muy rara de crearte una opinión porque terminamos coincidiendo en que si pusiéramos números, porque si ponemos números es un 5 pero una reacción es un... Y qué sé yo, está bien. Y esa es la opinión creo que más o menos general de mucha gente que la vio y que considero que su opinión es bastante respetable y que por ahí es una película que en 6 meses ya es absolutamente olvidada y que es una lástima porque tiene un montón de cosas que están muy buenas. Coincido con Marian que lo mejor de la película es Millie Alcock como Supergirl, que creo que habiendo varias iteraciones previas de Supergirl, acá tiene la suficiente originalidad como para ser dueña del personaje y es lo suficientemente creíble que desde el minuto uno vos decís, sí, acá está Supergirl. No hay en ningún momento dudas, en ningún momento a la vez como fuera del personaje. Así que de ese lado está haciendo comedia, haciendo las escenas más sentidas, haciendo acción. Ella está impecable, es una estrella. El tema es que hay ciertas cosas de la película que incluso quiero ver qué opina Alan, que es el lector duro, en que está raro. Yo la verdad que cuando empecé a mí me pasó al contrario de Marian. Yo creo que toda la parte del principio, por más que era claramente más lenteja, creo que fue la que más me interesó, o la que más me enganchó. La escena del colectivo, me quedé pensando, porque claro, la nave espacial que funcionaba de colectivo, eh, creo que es la escena que más me gustó de toda la película. En tono, en feeling, en momento bueno, en acción, en declaración de cómo es el personaje de Cara. Creo que lo que más me quedo de toda la película es eso. Porque de ahí en adelante siento que fue un quilombo, que fue un quilombo. Y algo que me sorprendió, dado de que James Gunn lo hizo como muy en el estilo de James Gunn, que dijo, no, porque vamos a adaptar cómics y tienen que leer estos cómics para ver la película y queremos adaptar historias que están ya escritas. Me sorprendió que recordando Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King y de Bill Key, estéticamente la película está pero casi a nivel opuesto del cómic. Y donde acá quisieron hacer un intento de Mad Max y un combate final en el planeta de la arena. Si bien hay cierta cosa Mad Maxera ¿cómo se llama? En el cómic, tiene una onda medio de fantasía medieval también, pero de mundos coloridos, de bosques, de cosas raras, el temita de las espadas, donde una estética muy colorida y muy original que no se traduce ni de casualidad en lo que muestran en la película. Yo si fuera la artista diría, che, me cagaron, ¿no? Porque mantuvieron cosas de la historia, pero después yo no estoy. Definitivamente no estoy, porque el villano no se parece al diseño del villano, los compañeros del villano no es una banda
de gente de Star Wars, tipo los cazarrecompensas de Star Wars estéticamente. Y ¿No no, yo no sentiste que aparezco en la nunca. escena en la que aparece Lobo, que se van como a esa cantina, tendría que haber sonado el Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, eso es lo que más me gustó, la escena de la cantina y toda la parte del autobús donde estaban todos los bichos. Me gustó mucho porque, bueno, ahí dije, che, para esto es distinto. Esto está bueno. O por lo menos algo que no vimos normalmente en DC, ¿no? Obviamente porque la película que más aliens tendría que mostrar, que es Green Lantern, nunca tuvo éxito y no nos acordamos de la película que sí ¿Cuál? salió. ¿Qué? No, ¿Eh? no hay película de Green Lantern, nunca pasó. No sé a qué te referís, Tommy. Alegando demencia, siempre. Cuando Entonces, quieran bueno, podemos hacer un especial de esa película porque debo admitir que a mí no me disgusta tanto. Oh, bien, bien, osado, un take osado, lo banco, lo banco. Dicho esto, quiero, a ver, pues yo venía pensando, yo no soy el fan más grande de Supergirl, obviamente es un personaje que me gusta, que quiero, etcétera, en tanto, nada, fan de DC, viste, se extiende tu afecto hacia eso. Y venía pensando mucho como de, ¿qué me pasó con esto? Porque fue muy irregular la experiencia y creo que la manera más condensada que tengo de poder, digamos, expresar mis opiniones y a partir de ahí desarrollarlas un poco, es una película enormemente irregular, es despareja, tiene cosas que están buenísimas, como por ejemplo la performance de Millie Alcock, y tiene cosas que no cuajan o les falta un golpe de horno, por sobre todo el guión. Para mí es una película, y quiero retomar algo de lo que decía Tommy recién, que me hiciste acordar con esto de que, a ver, yo entiendo, obviamente, yo sé que las personas que laburan en la industria del entretenimiento, obviamente van a decir cosas porque es el corporate speech de lo que tienen que decir, y todo eso, y no voy a decir, ay, no puedo creer que me haya mentido un empresario. Bueno, sí, sí puedo entender que me haya mentido un empresario. Pero cuando agarró James Gunn toda la cuestión del DC Universe y todo eso, dijo, nos vamos a basar más en los cómics y ninguna película va a entrar en producción si el guión no está listo. Y la película de Supergirl, desgraciadamente, muestra que esas dos cosas no son ciertas. Este guión no estaba listo. Así de sencillo. Y si estaba listo, muchachos, les sugiero que contraten más guionistas. Porque es un guión que pero, está... Sí. Alan, hay un detalle, hay un detalle. Gunn, cuando yo busqué la cita y dijo ningún guión iba a estar listo, pero en ningún momento dijo que el guión iba a estar bueno. Claro, Entonces, o maldición, sea, zafa con un él tecnicismo. es una crítica a arrancar la película con el guión sin terminar y que vos a medida que está pasando la película te enteres de que hay cierto cambio porque nos dimos cuenta que esto no cuadraba bien el guión y se cambió y no tanto a la calidad del guión mismo. Entonces ahí ya te cagó. Claro, pero James, perdón, James, este guión es medio flojo, es medio una cagada. Sí, claro, pero está listo. Tomá, ahí está. Es tal cual yo te dije que iba a pasar. Y ahí James Gunn se va corriendo maniáticamente. Pero pasa eso, para mí pasa eso. O sea, hay cuestiones que están buenas, hay ideas que están buenas en un guión que no las conecta, no las conectan entre sí. Y parte de eso tiene que ver con la ventaja y desventaja de haberse basado en el cómic Woman of Tomorrow, que es una miniserie de Tom King que también hay un planeta Vilkis en honor a la dibujante del cómic en cuestión. Y yo quiero desviarme un segundito a este tema para aclarar algo, siempre en el interés de ser lo más objetivo, mesurado y ecuánime posible. Y seguro están pensando, oh, Alan está preparando el terreno para rantear. No, capaz que un poquito, pero no. Em, pero, a ver, yo no voy a decir que no le faltaron el respeto al personaje de Supergirl. Yo entiendo que agarraron la miniserie quizás más icónica de Supergirl, que por lo menos que hubo no sé, probablemente en su historia, aunque hay otras que también están bastante lindas. Hay una que está dibujada por Joel Jones que se llama Being Super, que está bastante bien también, según yo recuerdo. Hace un tiempo ya que no la vuelvo a releer, pero bueno. La cuestión es que Woman of Tomorrow la pegó porque visualmente es muy distintiva y tiene el toque Tom King, que es que en una miniserie de entre 9 y 12 issues te puede hacer, digamos, un take, Querer pegarte un corchazo. Sí, y si te agarra 85 issues a tu personaje regular, todos los corchazos querés pegártelos, por sobre todo en la zona genital. Pero nada, Supergirl Woman of Tomorrow es un cómic que medio que hace una tomquiniada clásica. Agarre, la pone en una situación fuera de lo común, donde explora algunas preguntas y cuestiones filosóficas, frente a las cuales es interesante poner un personaje como un superhéroe, que son personajes que no siempre transitan por esas cosas, con un estilo visual que está bueno, bla, bla, bla. El pack Tom King receta original. Sale, la pega, se vuelve icónico, entonces cuando Hollywood mira a los cómics para ver qué cosa ordeñar para hacer una adaptación nueva, dicen, bueno, si vamos a hacer algo de Supergirl, claramente va a ser este cómic. Entendible, hasta ahí.
El principal problema para mí que tiene eso es que Supergirl no suele parecerse a eso. Es una Supergirl mucho más desgastada y, repitan todos en casa conmigo, niños, tiene depresión y estrés postraumático, porque es un personaje de Tom King, como no podía ser de otra manera. Entonces, es esta versión de Supergirl y no, ¿cómo decirlo? Creo que terminás como en una situación quizás un poco limitada si solamente vas a adaptar esta versión de Supergirl, porque no hay otras historias por fuera de Woman of Tomorrow que se parezcan a ella. Entonces, no digo que por eso no podés trabajar con esta versión del personaje, puedes expandir esa idea, pero de donde vos vas a ir a sacar material es algo más bien limitado. Dicho esto, así y todo, hay muchas cosas del cómic que están buenas, toda la parte más de aventura espacial, de que es mucho, mucho más colorido, y de que hay mucho más elementos sci-fi dando vueltas que acá no está tan adaptado. Yo en la peli no me la pasé mal, pero sí me di cuenta en un punto de que la estructura de este guión es Supergirl, que está nada, procesando la pérdida de lo que fue Krypton y todo eso, y está bajoneada y se la pasa en pedo por eso, conoce a Ruthie, cuya familia fue asesinada por Krem de las Colinas Amarillas, que ahora quiero hacer un comentario sobre eso también. Y después hay 4 secuencias de pelea en el medio y la película termina. Ese es el guión. Y no lo digo de manera maliciosa, tampoco es que lo estoy diciendo como un halago, pero digo, pasa eso. Y hay un montón de cuestiones que ocurren en el medio, como el desarrollo de Supergirl como personaje, el arco de Ruthie, qué onda con el villano, qué quiere y por qué hace Lobo acá. Y un montón de cuestiones que no terminan engarzándose entre sí. Son cosas que van pasando medio en simultáneo una al lado de la otra, pero no tienen mucha conexión causal. No pasan cosas entre estos elementos de la trama. Y otro para mí de las desventajas de adaptar Woman of Tomorrow a una película, o si lo hubieran adaptado a cualquier cosa, igual para mí el problema era el mismo, y esto tiene que ver con lo que fue mi experiencia leyendo el cómic en su momento, es que todo, esto no lo voy a decir por los actores me parece que en general están bastante bien, creo que hay un montón de cuestiones de diseño que están bien adaptadas, bien logradas, o las cosas que se cambian en materia del diseño de los personajes, aclaro, son interesantes porque después los settings pierden mucho, me parece, todo se vuelve más gris, plano y aburrido. Pero los personajes también y los actores también y todo eso. Entonces lo que yo voy a decir no es por la parte actoral de la gente que está en la pantalla. Pero en el papel, en el cómic, para mí, Ruthie y Krem de las Colinas Amarillas son 2 gigantescas bolas de nada, que están ahí para pinchar a Supergirl y acompañarla y hacerla avanzar en la trama, pero son muy one-note characters. Son personajes que tienen una sola función, un solo prompt de diálogo en la cabeza y funcionan a partir de eso. Y está bien, o sea, para un cómic, qué sé yo. No por desmerecer al cómic jamás, obviamente, pero digo, querés contar una historia de Supergirl donde tenés estos 2 personajes que son más funcionales a la trama que otra cosa, ok, está bien, dale. Pero para una película donde estos 3 personajes van a ser los que más pantalla tengan, quizás tengas un problema. Cuando lo único que sabés de Krem es que es malo. Y la otra cosa que sabés que le agregan acá, y si no me falla la memoria, esto no está en el cómic, es que Krem y los Brigands secuestran adolescentes, niñas, púberes, para continuar su especie que está al borde de la extinción. Yo sé 2 cosas de Krem. Una es que es malo y la otra es que básicamente es un secuestrador y abusador de mujeres, ¿no? Y no pasa nada con eso, ¿no? Y yo me acuerdo de estar viendo la película y decir, uy, agregaron algo recontra espeso. ¿Qué irá a pasar con esto? Ah, nada, nada ocurre. Y yo no le estoy pidiendo a la película que le haga un comentario, pero si vos me decís que Krem hace esto y Supergirl es una mujer, y qué sé yo me imaginaría que es como si en Black Panther lo ponen a pelear contra esclavistas blancos que hacen trata de personas. Uno diría, bueno, T'Challa tendría algo para decir sobre esto. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, vos sabés que a mí me parece que el guión, no quiero desmerecer a la persona que lo escribió, pero siento que hay mucha ayuda de ChatGPT. Porque siento que es como este estilo de escritura, yo digo, soy profesora en la facultad y veo muchos trabajos hechos con inteligencia artificial, no porque la inteligencia artificial esté mal en sí misma, quiero aclarar, no porque a veces el uso sin criterio termina haciendo que el comentario que te da ChatGPT muchas veces de las cosas es, te tira una idea, como esto que dice Alan, de esto de las niñas y del secuestro, y hablar de una temática, digamos, puramente como femenina, ¿no? Si bien obviamente no es por decir que hay hombres que se escapan a ciertas cuestiones y maltratos y torturas y abusos, porque por supuesto que no, pero históricamente y en cuanto a porcentajes, nada, a lo largo del tiempo, siempre ha sido una problemática que afecta mayoritariamente a las mujeres. Entonces, a mí también, cuando vi eso, dije, che, esto, o sea, en una película de una superheroína, me parece que es algo interesante para explorar.
y siento que se queda en ese nivel de superficialidad de mostrarte algo, pero no profundizar porque no hay un análisis crítico. O sea, es tipo, agarro un montón de fuentes y cosas y las pongo ahí, pero ¿qué quiero decir con esto? No estoy muy segura, porque al final del día lo que me termina pasando y lo que siento que también es representativo con el personaje de Supergirl, lo que a mí más me jodió de la película es que yo toda la película fui siguiendo una historia, un camino en el que había, nada, cuestiones de flashbacks, de cosas interesantes con respecto a Krypton. Pensé que iba a haber quizás algún comentario con respecto a Jor-El o algo más, digamos, en función de lo que vimos en Oh, tengo Superman en mucho para la peli decir. anterior. Oh, Tengo mucho para decir oh. sobre eso, pero no ahora. Continúa, por favor. Cuando quieras, si querés, hacemos un pequeño parate. Pero yo lo único que iba a decir con esto es que toda la película a mí me lleva como por un camino cuasi mental, diría, de una persona que está mal, pero que sabe que, digamos, a partir de sus recuerdos y de los padres que murieron y que la mandaron lejos para que ella sí pueda sobrevivir y se encuentre con su primo y demás, para que ella sea buena. Y ella lo recuerda todo el tiempo. Y dicen, eso no significa que tengas que ser medio boluda, o que tengas que, pero sí, en el fondo, buena. Y ella toma eso y trata de todo el tiempo defender a Ruthie para que no solamente para que no la ataquen, la maten, sino también para defender su alma y su corazón de que no haga algo en lo que ella se puede llegar a arrepentir. Y lo hace ella. Y digo, no, el cómic tampoco termina así. Digo, si querés adaptar la historia, si estás adaptando una superheroína, si estamos hablando de un universo en donde estamos cambiando un poco el chip de lo oscuro de lo anterior y recordando lo que pasó en el final de Man of Steel, que fue una de las cosas no solamente más polémicas, sino también más repudiadas, ¿por qué harías que el personaje que estás mandando en un viaje de bondad haga eso? No lo entiendo. Eso es lo que yo dije. No, tenías a Lobo ahí. Tenías a Lobo, ya sé que ya me adelanté, perdón, pero es que lo tenía que sacar de mi sistema. Tenías a Lobo ahí, amigo. Lo que podrías haber hecho es que Supergirl le diga a Ruthie, che, no lo hagas, esto no está bien, nos vamos a dar vuelta a las dos y nos vamos a ir caminando, y de repente se dan vuelta y está Lobo ahí, que lo engarza al tipo y le saca la cabeza y decís, este chabón es un hijo de puta, es peligroso, quiero que se enfrente con Superman porque este tipo no tiene piedad, no le importa matar a quien tenga que matar. Pero ¿cómo vas a hacer que tu personaje principal, a la que le estás diciendo todo el tiempo que tiene que hacer un camino de bien, bondad, y que intenta proteger a todo el mundo y que tiene un mandato familiar de sé buena, apuñale 2 veces al villano y le diga, esto es por la nena esta y esto es por mi perro? Es tipo, ¿qué? Ahí es donde siento que la película a mí me perdió. En esta ¿Sabes irregularidad, en estos ups and downs, ahí la película a mí me perdió. ¿Sabes qué es lo peor que a mí me pasó cuando estaba viendo esto? Es que todo el tiempo yo estaba esperando la escena donde te muestren que Kara mató a alguien sin querer o queriendo, y esta noción que le quiere compartir a Ruth y decir, che, no mates a la gente porque está mal y después vos quedás traumada y no te va a hacer bien. Bueno, ¿desde qué lugar lo dice? Desde alguien que... Porque la jodita de... es más, hasta incluso llegué a pensar que la... me sale Argo, pero no es Argo. La ciudad que sale volando de Krypton. No, sí, sí, eh, es Argo. es Argo. La otra es Candor, la que siempre secuestra a Sí, Brainiac. sí, sí. Argo. Dije, bueno, la que causa la destrucción final de Argo es ella. Porque la pérdida de los padres es un claro de los padres y del resto de su raza, ¿no? No solo de los padres. Saludos a Bruce Wayne, no perdiste un carajo. Es tipo, Wow, 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 wow. ¿Cómo que no? ¿Qué? haciendo, viste, no, yo perdí mis padres, sí, yo perdí mis padres y a toda mi raza. Eh, No quedó ni el planeta, amigo. y el planeta, claro. Entonces, eso yo lo entiendo, y como método de explicar el trauma que lleva y esa depresión que tiene Cara, que se nota, que te lo muestra en la pantalla, esas ganas de no saber cuál es su lugar, de llegar a la Tierra y no saber por qué ese es su hogar, y por qué debería ser ese su hogar. Eso me parece bárbaro. Pero, pero está todo el tiempo recordando y diciéndole a Ruthie, no hay que matar a nadie porque matar es malo, te envenena el alma, ¿viste? Y después quedas mal. Está bien. Y va a venir el flashback de en qué momento ellas, ¿por qué sabe eso? Porque se lo dijo Clark, o lo aprendió de Clark, y me vas a mostrar tipo ella queriendo matar a alguien y Clark diciéndole, no, nosotros no hacemos eso, estás loca, vos acá matás a alguien de un sopapo, tranquila.
Entonces, no encuentro esa relación, y no está en la película, esa relación de donde ella empieza a decir matar está mal. Incluso diciendo matar está mal, tampoco, porque uno me va a decir, pero en la película se la pasa haciendo mierda a gente, sí, pero nunca te muestran específicamente que atraviesa, no es lobo, no atraviesa un tipo de una piña y le saca el corazón y lo explota en la pantalla y le dicen, yo hago lo que quiero porque soy Supergirl. Entonces, si bien damos a entender que hay mucha gente que murió por los golpes de Supergirl, no hay un momento de donde vos digas, bueno, si la piba activamente busca matar gente, o no le importa si muere gente. Entonces, el final ese con ella matando, haciendo justamente lo que ella dijo que no había que hacer, y dando otro ejemplo, a mí me llevó de vuelta a Hawker soltando al presidente de un país, por más que sea mal tipo, desde una altura enorme, y a Man of Steel con Superman rompiendo la cabeza al malo. Yo no entiendo por qué esa necesidad de que tu superhéroe que no tiene estas características mate a alguien en pantalla, al villano, como parte final. Y festejarlo y decir, bueno, sí, pero se lo merecía, era un hijo de puta. Está bien, pero esto no lo hace. No lo hace Supergirl. O eso no es lo que Supergirl representa. Incluso se puede buscar una línea en donde Supergirl puede hacer. Mira, me acerco peligrosamente de nuevo a Batman, en estilo Batman Begins, donde cuando Batman le dice. No voy a matarte, pero no tengo por qué salvarte, y hace "Whoop", y se va y abandona a Ra's al Ghul en el tren a punto de hacerse mierda. Yo puedo entender que puedas hacer un gris de Supergirl, incluso el cómic lo hace, de abandonar a Krem en un planeta desierto solo, para que viva su vida pensando en lo que hizo, tipo lo mandó al rincón eternamente. Me parece bien, porque está bien, vos no, esta frase que estaba en el tráiler y en la película también de Superman ve lo mejor de las personas y yo veo lo que es real. Estaría bien con el personaje que el castigo sea cuasi inhumano, pero no necesariamente la muerte. Y acá no, acá tipo doble cuchillazo al pecho y nos vemos. Y adiós todo lo que dije sobre no matar. Era, tipo, el peor. Al final termina siendo súper el peor ejemplo. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. A mí me chocó mucho. Me chocó mucho y esa cosa que no termina de cerrar en el guión de por qué ella dice lo que dice. No hay razón. Incluso con Lobo, ella dice, no hay que matar, y Lobo está ahí matando gente a diestra y siniestra, y en ningún momento hay che, ¿por qué estás matando gente? O che, vas a matar no sé, a las pibas que están ahí encerradas sin querer, o te estás yendo al carajo. Y no me meto con lo de Lobo, que es un personaje que tiene todo bien, pero vos ves o sea, qué es lo que hace el personaje en la película, y es una estupidez atómica, es un Deus Ex Machina con patas constante, donde se la pasa salvando gente a último momento y donde no tiene dos diálogos con Supergirl. Nada, no. A mí ese tipo de cosas son las que más me hizo ruido, y en el medio están ciertas cosas de la narrativa del guión que tampoco me terminan de cerrar. Y eso que yo no soy una persona que le encante hacer esas preguntas de, pero ¿por qué pasa esto? Porque la verdad son películas sobre superhéroes, pero, pero me causa mucha gracia cómo todos tenían el manual de cómo enfrentarse a un kryptoniano, ¿no? Tipo, vos nacés en el universo DC y te dicen, bueno, mira, no te metas con Batman, y acá tenés el manual de cómo enfrentarte a los únicos dos kryptonianos que hay, porque son fantásticos. Yo no sé cuánto, en el tiempo que fue Superman héroe en este universo, yo no sé si tuvo aventuras en el espacio como para que la gente diga, che, hay un kryptoniano dando vueltas, y ya sabemos sus debilidades. Porque si no, los kryptonianos, qué sé yo, me dan a entender que no era una especie muy explorativa, dado que todos se murieron en su propio planeta y no quedó ningún sobreviviente salvo dos. Entonces no veo que sean una especie explorativa, ¿no? Que van a otros planetas, y que hay un montón de viviendo en otros lugares. No, como que estaba claramente, por obvias razones, metidas en Krypton. Pero
Entonces, ¿cómo es que todo el mundo sabía que los kryptonianos se hacían fuertes en el sol amarillo y se hacían débiles en el sol rojo y casi que se mueren en el sol verde? Me hizo en el momento de ver la película decir, che, pero ¿cómo es tan fácil? Al final eran todos el ex Luthor, ¿viste? Tenían siempre preparado cosas para enfrentarse a Superman. Bueno, es que justamente esa es una de las cosas que para mí te denotan que al guión le falta alguna que otra vuelta para terminar de estar cocinado, porque en el cómic eso es diferente, porque cuando Supergirl va a un bar en el espacio o se toma el bondi espacial o lo que fuera, y ella tiene puesto el traje, hay un diálogo, no me acuerdo si es interno o si otro personaje se lo dice, pero cuando andás por el espacio y llevas ese emblema en el pecho, te van a venir a buscar, porque todo el universo DC conoce a Superman, porque hace muchos años que está dando vueltas por el espacio y peleó contra Mongul, contra Darkseid, etcétera. Entonces, claro, obviamente los villanos del espacio lo conocen. Y eso puede hacer, o sea, que vos lleves el emblema en el pecho puede hacer o que se te alejen o que te vengan a buscar porque saben justamente lo que eso representa y te quieren venir a buscar pelea. Acá eso no pasa porque Superman solamente lleva 3 años, o sea, la película Superman de James Gunn nos dice que Superman lleva 3 años de actividad en la Tierra y no sabemos si la lleva en el espacio. Nadie parece reconocer el emblema de la S ni decir nada al respecto. De hecho, Ruthie no lo conoce, que es la única persona que lo ve y dice algo al respecto. Y justamente ahí se generan ese tipo de inconsistencias, pero yo quiero retomar algunas de las cosas que decían porque mi interés es ser ecuánime y justo. Y quiero arrancar por ser justo primero con Tom King y después lo seré con Zack Snyder. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con las cosas que venimos hablando. En Woman of Tomorrow, en el cómic, toda la historia de Krem de las Colinas Amarillas, que le cagó la vida a Ruthie buscando venganza, que lo quiere matar, lo quiere matar, lo quiere matar, y esta versión más desgastada y cínica de Supergirl, así todo le dice no vale la pena, que esto que lo otro, incluso cuando en el cómic, igual que en la película, Krypto está envenenado y en riesgo de muerte, no lleva a que ninguna de las dos lo maten. Al contrario, creo, si no me equivoco, que lo mandan a la zona fantasma a que básicamente haga una especie de penitencia de muchas Sí, décadas. efectivamente, lo termina mandando a la zona fantasma. Bueno, y además, otra cosa ocurre es que Supergirl dice, por cierto, Crypto estuvo bien tipo a las 3 horas de que lo envenenaste, yo ya tenía el antídoto, pero bueno, hice todo esto por Ruthie, para que ella pueda crecer y Sarasa. Y el cómic, un cómic escrito por Tom King, un guionista del que es bien sabido, que yo soy bastante crítico, está más que bien documentado en este programa y que lo considero un tipo muy cínico, con una visión muy negativa y que por eso le insufla depresión y estrés postraumático como característica de base a todos sus personajes, porque así es como ve el mundo, y además, como bien sabemos, estuvo en la CIA, por lo tanto es imposible que sea una buena persona. Tom King escribió una historia de redención, donde muchos años después, o sea, Ruthie ya es una anciana, y ahí sale Krem de la zona fantasma diciendo, pude contemplar todas las cosas horribles que hice en mi vida y estoy muy arrepentido. En el cómic escrito por Tom King, Krem se arrepiente. Pero acá lo que pasa es que vos tenés a Kara todo el tiempo diciendo la Ruthie no vale la pena, que la venganza, que esto, que lo otro, y ella termina matando a Krem cuando Ruthie se va. Y es vista a la lejanía, desde la montaña de la conveniencia argumental, que estaba ahí cerquita, por Lobo. Lobo que la mira y dice como, jejeje. Entonces, ¿qué me estás diciendo con esto? Me estás diciendo que el recorrido que hizo tu personaje no es uno de crecimiento, de redención o algo por el estilo. Hizo un camino de venganza, donde todo lo que le pasó a ella, crecer en ese pedazo de Krypton donde estaba Argo City, flotando en el espacio, todas las cosas malas que le vienen pasando, el refugiarse en la bebida como una manera de no lidiar con emociones difíciles y no sentir nada, no sentirse adaptada en la Tierra, no sentirse que está a la altura de Superman. Todo lo que eso implica, la termina llevando a esto, a que sí, intenta salvar a Ruthie, pero es como que no hay salvación para ella. Ella está al final de la película más cerca de ser Lobo que de ser Clark. Más allá de que al final me la muestres en Metrópolis con Clark y todo lo que vos quieras, la historia que vos me contaste es que esto la acerca a Lobo, un tipo del que lo que sabemos es que mató a toda su raza porque tiene un complejo de Dios. Los actos de Kara son aprobados por Lobo al final de la película. Y eso es lo que me dijo la trama, o sea, yo no me estoy sacando cosas del culo que no aparecen en la pantalla. Esto es lo que está en la pantalla. Entonces tengo que ser justo con Tom King. Tom King pudo escribir una versión más esperanzadora de esta historia y yo no puedo creer las palabras que están saliendo de mi boca. Sin embargo, acá estamos. Alan, ¿te imaginas la charla, tipo cuando en el final de la película, cuando Supergirl vuelve a la Tierra y dice, bueno, sí, la verdad que, pero ahora me voy a quedar, pero ahora me gusta esta casa y por haber dicho, el espacio es una cagada. Y Clark le dice, ¿y qué hiciste? ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? No, la pasé bien, maté a un tipo. ¿Y ¿Qué?
No, bueno, maté a un tipo, pero era muy malo, se lo merecía. Ah, bueno, pero fue una tipo, a veces pasa, ¿viste? Le disparas a la nave para detener la nave explota en el espacio y el tipo se muere, pero no es que activamente. No, no, con 2 espadazos. ¿Qué? Sí, 2 espadazos en el pecho, porque te juro era muy malo. Pero qué nivel Darkseid o algo así, ¿viste? Que si no lo matamos, es probable que destruya el universo. No, era un tipo. Solo un humano con un poco más de Un fuerza, pero tipo. nada grave. Era un tipo. No No, tenía pero ni nombre. pero la cantidad de piercings que tenía no te das una idea, eso lo hacía muy mal. Era un tipo muy feo. Es Y que Claire diciendo, pero lo que yo no entiendo es cómo esto pasó. Tipo, cómo alguien, está bien, yo entiendo, alguien lo escribe, no sé qué. Nadie está, porque James Gunn tenía esta medio figura Kevin Feigesca, como explicaba Tommy al principio. ¿Qué pasó que dejaron que esto pase? Sobre todo teniendo tan claro lo que habían supuestamente estudiado de todo lo anterior. Porque esto siento bueno, que es horrible. Marian, Hawker, sin ser Superman y sin ser como el prototipo de héroe que conocemos, pero nos guste o no, o por lo menos para el lector o no lector, Hawker es un personaje que está en la Liga de la Justicia, que ha estado en la Liga de la Justicia mucho tiempo y que representa los valores morales del superhéroe que está más del lado de Superman que de, no sé, o de Darkseid o de Lex Luthor. O sea, no es un personaje estilo Constantine que puede ser más gris y que puede jugar con eso. Pero en la película de James Gunn, Joker tira al segundo villano, lo tira de una altura tremenda para que se muera. Y al grito de yo no soy un héroe. Entonces, no me. Sí, Como no me parece extraño que pase esto, porque ya está, es como, bueno, o sea, a mí lo que me parece son extraño, y yo, a ver, comparto que lo de Hawkgirl a mí no me pareció que estuvo bueno. Además, ninguna de las tomas de Hawkgirl me parecieron que estuvieron buenas. Siempre la cámara estaba en un ángulo poco favorecedor para esta muchacha. Pero lo de Hawkgirl no me pareció que esté bien. Pero ponele que entiendo cuando vos, no lo justifico, me parece que está mal, me parece que está mal, no es algo que quiero ver, ya estoy cansada de que los personajes sean edgy y malos y maten gente, basta, yo quiero que mis superhéroes salven gente, que estas películas tengan tonos emocionales, pero que siempre tengan ese ápice de esperanza, no todas tienen que terminar bien, el Imperio Contraataca es un peliculón y no termina particularmente bien, pero sí en ese tono de esperanza de el héroe siempre va a hacer lo que pueda y lo que esté a su alcance para hacer lo correcto y eso siempre implica salvar vidas. Entonces lo de Hawkgirl me parece que está desubicado, me parece que rompe con el tono tan esperanzador que sí tiene la película, Superman salvando una ardillita. Pero, ponele que te entiendo cuando, porque muchas veces hacen, y lo hacía Snyder también, como tener que tener ese contrapunto moral en donde tenés un personaje que está más dispuesto a hacer ese tipo de cosas en contraposición con Superman que jamás se le ocurriría, y el hecho de que tengas un personaje en tu película que lo haga, hace como hasta resaltar las características y las cualidades positivas de tu héroe. Entonces, entiendo que es un personaje tangencial de Superman, que no está bien que lo haga, pero que siento que si lo hace decís, bueno, a esta Hawkgirl no la conozco, no sé nada de ella, apareció en 3 escenas, siempre como comentarios medio sassy, odiando a Guy, que por cierto, gran actor, gran interpretación porque el personaje es muy odiable, pero es como que decís, bueno, puede ser que esta versión sea así, no es la versión que quisiera ver, pero honestamente no sé nada de este personaje como para pensar que no podría llegar a hacer esto. En cambio, Supergirl, si bien tampoco es que sabemos un montón de cosas, estamos toda la película con ella, hablando de la bondad, hablando de los mandatos familiares, hablando de cómo ella intenta resolver su trauma, hablando de cómo ella quiere salvar a Ruthie y que Ruthie no envenene su alma, porque al final del día lo que te dicen es que ella piensa que matar a alguien es de alguna manera corromper tu alma. Y hay gente que decía, bueno, pero en realidad lo que ella está haciendo es como diciendo, bueno, yo ya estoy rota, entonces yo sí puedo matarlo, vos que todavía no estás rota, no lo hagas. Pero había otra manera de resolver eso, que era mucho más sencilla y no necesitabas corromper el alma. Estoy haciendo comillas en el aire, nadie me ve, pero yo lo estoy haciendo. Pero no necesitabas corromper el alma del personaje principal del que me venís contando 2 horas que piensa que eso está mal. Tenés a Lobo en la misma escena. No es que te habías deshecho de Lobo y decís, bueno, no sé resolver, no sé qué hacer ahora como para darle un final que la gente recuerde. Estaba Lobo ahí, en la moto, literalmente mirando y riéndose. No entiendo cómo pasa
entonces que tu protagonista, además Supergirl, con lo que tiene con Superman y con el hecho de que David Corenswet esté también en la película dándole no solamente estatus y prestigio, sino también esta cierta línea moral, en donde ella esté dispuesta a matar al tipo, cuando lo podrías haber resuelto de otra manera y no comprometer los valores del personaje principal, de vuelta, del que me venís contando que esto no estaría bueno hacerlo. Eso es lo que a mí me parece rarísimo y disonante. Sí, exactamente. De hecho, antes de pasar a lo que les iba a contar sobre Zack Snyder, es que con todo esto que vos estás comentando, Marian, vos fíjate e insisto. A ver, yo entiendo que muchas decisiones de lo que pasa en una película son deliberadas, pero uno podría pensar que esto es porque el guión no tuvo un golpe de horno extra. Porque vos tenés a Lobo acá. Lobo es divertido de ver. Está toda la cuestión del metatexto de que, Jason Momoa lo pusieron a hacer de Aquaman, pero lo cierto es que siempre, o sea, todos siempre pensamos que lo ideal era que interpretara a Lobo, porque es mucho más parecido por del physique du rol, pero también como por la caracterización, la personalidad, etcétera. Y acá lo tenés como Lobo. Perfecto. La verdad, está bastante bien como Lobo para lo que puede ser una interpretación live action. Yo le habría marcado un poquito más el maquillaje blanco y negro sobre la cara, pero eso soy solo yo. Después, la verdad, está muy bien. Pero Lobo aparece, se lo cruzan cada tanto por motivos absolutamente fortuitos, y en lo único que influye es en que Supergirl no muera en una escena de acción del final sobre la que definitivamente quiero decir algo un ratito. Y ahí voy a eso en un cacho. Pero después Lobo no hace otra cosa. Vos podrías remover a Lobo de la película y la verdad es que no cambia mucho. Podrías inventar otra excusa de Deus Ex Machina de por qué Supergirl no muere al final. Pero no la hay. Entonces imagínate si mostrás que Kara creció en Argo City con su gente muriendo por envenenamiento de kriptonita. Durante todo ese tiempo eso la vuelve dura, cínica, hoy toma para distanciarse de sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí, en un punto, después de hacer todo ese camino, se da cuenta de que, hey, puedes salvar a una piba como Ruthie. Ruthie no puede, no tiene por qué seguir el mismo camino que vos. Puede tener una vida mejor, donde esa emoción terrible no corroa su espíritu por dentro. Más allá de que falta también la secuencia que decía Tommy de por qué Supergirl dice, no dejes que esto se meta adentro tuyo, digamos, no dejes que estas emociones encuentren acervo en tu interior. Porque Supergirl pasó por una tragedia, pero no fue una tragedia que ella generó, no es que es por la venganza ni nada. Igual entiendo que de todas maneras puede estar refiriéndose como al dolor en general. No hace falta que sea tan uno a uno la cuestión. Pero bueno, Supergirl hace todo este camino, ve que Ruthie no tiene por qué vivir una vida dura emocionalmente como la que ella vivió y sigue viviendo. Entonces, ¿sabes qué? Perdónalo. Tu mayor triunfo sobre un tipo como Krem es una buena vida. Perfecto. Y atrás sale Lobo, trácate. Y lo atraviesa con una lanza, Krem o algo por el estilo. Y dice, por cierto, no les dije, el bounty que yo venía a recolectar era este tipo. Gracias por guiarme hasta él. Adiós, soy Jason Momoa. Y se va en su Pero moto de Jason Momoa. absolutamente, boludo. Eso era lo que... No era tan difícil, estaban todos ahí. Exacto, están los elementos ahí. Yo lo único que hice fue pensar, che, si los conectamos un poco, e insisto, yo sé que armar este tipo de cuestiones es difícil, el proceso de esto implica mucha gente, por eso nunca hay un guionista, por lo general, que culpar, más allá de que en algún punto algún productor ejecutivo o director es el que termina teniendo la última palabra, son esfuerzos colectivos muy grandes las películas y no es tan sencillo decir, no, esto era lo que había que hacer diferente, ¿cómo lo puedes pensar yo en mi casa y el resto no? Es más compleja la realidad de eso, pero también esto que estamos comentando es una idea que es posible que estuviera en el guión de la película con los elementos que el propio guión te presenta. Lo cual me lleva a lo que quería decir de Zack Snyder. ¿Por qué? Todos acá, está bien documentado lo crítico que yo he sido y también que acá Marian y Tommy han sido de la visión de Snyder. Mi postura es por sobre todo que es un tipo que yo creo que más allá de lo que él diga, su obra no refleja que él crea en el heroísmo. No cree, me parece, en el heroísmo estilo All Star Superman, que te presenta ese tipo de idea de que siempre hay otra manera, siempre puedes hacer algo. Nunca vas a caer en el pragmatismo cínico de decir, y bueno, pero ¿cómo no vas a matar al malo? ¿Sos boludo? ¿No? Ese tipo de cosas, o sea, creo que Zack Snyder cree justamente eso. Él mira ahí y dice, acá hay heroísmo. Pero en realidad está teniendo una postura cínica de, ¿cómo vas a perdonar y matar al malo? ¿Sos tarado vos? ¿Qué te pasa? La única aposta es matarlo, de una manera cool, además, porque matar es cool. Entonces, yo estaba viendo esta película y pensaba, ok, tenemos un cómic muy colorido que fue adaptado de una forma bastante grisácea, como que la parte estética creo que sufre en eso, hay poco color, poca luz, es todo bastante gris, bastante aplanado. La trama nos presenta a un kryptoniano, una kryptoniana en este caso, que está diciendo todo el tiempo que tiene que no ceder a la venganza, que no quiere que a Ruthie le pase lo mismo que a ella, etc. Y al final, cuando tiene la oportunidad de mostrarlo, mata al villano.
Y eso no tiene ninguna consecuencia directa y es mostrado como... Es lo último que vemos antes de un momento, ponele que más o menos triunfalo de cierre, de ella estableciéndose en Metrópolis. Y en ese momento dije, este es un Zack Snyder's Joint. Este es exactamente los mismos problemas que yo Steel. Son los mismos y están acá de vuelta. Entonces Snyder no es el único que puede hacer una visión reduccionista de lo que es un superhéroe y quizás no terminar de comprender por qué matar está mal, por qué es importante que estos personajes no maten, porque son tan poderosos que la idea es que encuentren otra forma, sino que le puede pasar a cualquiera. Creo que claramente es un reduccionismo de Hollywood donde se hace la asociación de, bueno, héroe mata malo, malo se muere, trama se resuelve, fin, cobrar dinero. No, o sea, es una cosa más o menos así. Por sobre todo porque además pasa algo, que acá es donde quiero retomar lo de Lobo que les decía recién. Supergirl hace todo este camino que venimos describiendo. Al final dice, ya fue, se calza el traje, ¿no? Que uno lo interpreta como, bueno, está abrazando los ideales de Superman, ¿no? Del bien, de ayudar al otro, etc. ¿no? Se calza el traje porque el traje no tiene ninguna función práctica, solamente simbólico en este punto, y va a la pelea final a detener a Krem con los Brigaders y a salvar a Ruti. Perfecto. En medio de esa pelea, ni bien arranca, lo cual es un boner killer cinematográfico para mí grande como una casa, la frenan de 3 flechazos de kriptonita en el pecho. Te muestra que la cámara te muestra que la kriptonita se mete en su torrente sanguíneo, empieza a matarla y envenenarla por dentro. Está indefensa. Krem se acerca con una especie de gancho gigante, con una espada, ya ni me acuerdo qué, y básicamente le dice, bueno, te voy a matar, para hacerla corta, ¿no? Y Supergirl agacha la cabeza ahí. Ella en ese momento está dispuesta a que la maten. Y la salva Lobo. Solo porque el Lobo la salva, ella actúa. O sea, ¿estoy loco? Ustedes, por favor, necesito un reality check. ¿No vieron lo mismo que yo en ese momento? Porque ella como dice, bueno, ya fue y acepta Sí, la muerte. sí. Claro. Bueno, y eso es justamente lo que me desconcierta. Me estás queriendo contar una historia, pero los eventos que le pasan al personaje me cuentan otra que se contradice con lo que declarativamente vos me estás queriendo decir. Vos me estás queriendo comentar que se puede superponerse a la adversidad y que esto que lo otro, y que vale la pena y que intentarlo a pesar del dolor y la tragedia, etc. Pero tu personaje principal, el que lleva esta historia adelante, acepta la muerte en ese momento y después no elige un camino redentivo. Mata a Krem de 2 sablazos, uno en la garganta, por si hacía falta. Entonces, es el mismo problema que Man of Steel, donde Jor-El le dice, vas a unir ambos pueblos y vas a triunfar a través de la esperanza, y lo que hace es destruir medio Metrópolis y romperle el cuello al otro kriptoniano que quedaba, que era Zod. Entonces es el mismo problema. Estamos de vuelta en el mismo problema que antes. ¿Estoy enloqueciendo acaso? En fin, eso fue lo que me pasó. Y en el medio, toda la interpretación que tiene que hacer Millie Alcock de esta versión de Supergirl, que es acomplejada, traumada, que tiene angustia, que la vemos pasar en distintos momentos de su adolescencia, cuando ella crece y es más ingenua porque lo único que conoce es Argo, y su mundo es literalmente muy pequeño y limitado, y después angustia, y eso básicamente le caga la vida y se empieza a poner muy triste, está siempre en esta cosa entre desprendida emocionalmente, pero también muy acongojada. Ella está espectacular interpretando todo eso. Y por eso digo que es una película despareja, porque pasan todas estas cosas, que son muy, muy irregulares. Yo verdaderamente siento que necesito un reality check con lo que les estoy diciendo de la trama principal y lo de Snyder y esto, porque digo, ¿otra vez? ¿Otra vez esto? ¿Qué carajo está pasando? A mí me pasó un poco lo mismo, o sea, y eso es por lo que al principio del episodio decía que me parecía una película tirando a mala, no porque sea mala en sí misma, o sea, no coincido con lo que decía Tommy, que Suicide Squad en sí misma, en cuanto a contenido, en cuanto a ritmo, en cuanto a personajes, en cuanto a lo que pasa y a interacciones entre personajes, hasta es más, o sea, es peor. Creo que podríamos hacer podríamos armar ciertas categorías, ir puntuando, y me parece que Suicide Squad va a dar una puntuación mucho peor. Pero el mensaje Suicide Squad al final del día es una película de una serie de villanos que intentan tener conductas semi-redentivas, aunque entre sí medio que se cagan a balazos y se quieren matar y se quieren traicionar y que no confíes en este y en otro. Y creo que eso lo logra. Es aburrida. Yo cuando fui al cine a verla me dormí, o sea, no, y con Supergirl no me pasó. Entonces con Supergirl la pasé mejor, es entretenida, tiene mejores escenas, Millie Alcock que es muy bien, Jason Momoa me parece que está muy bien. El tema es que si la película te lleva todo el tiempo por un camino y después el personaje principal se termina contradiciendo y haciendo otra cosa y matando al tipo, me deja una peor sensación. Porque no me deja solo la sensación de esta película fue aburrida o de por favor saquen a Jared Leto como el Joker porque no tiene nada que ver, sino como este personaje
que supuestamente vos me estás vendiendo como que me tiene que dar esperanza, me lo pones al lado de Superman, una película que está llena de esperanza, no sé qué pensar, o sea, siento que me estás mandando mensajes contradictorios todo el tiempo, no entiendo para dónde va tu universo, o sea, la próxima aparición de Supergirl ya no sé qué pensar de este personaje, porque sé que está dispuesta a hacer cualquier cosa, a no ser que quieras hacer como medio un camino en el que va a encontrarse nuevamente en futuras apariciones con ciertas situaciones en donde va a tener que tomar una decisión en base a algo que ya hizo. Que lo dudo, honestamente, lo dudo. No creo que vuelva a tener ella otra entrega en solitario, seguramente tenga apariciones esporádicas en otras entregas de Superman y personajes adyacentes, ¿no? Pero me quedé con una sensación horrible, porque me parece que la película al final no te termina diciendo nada de este personaje. Es como en Man of Steel, que hay un montón de momentos en donde decís, wow, o sea, lo que me querés transmitir de este personaje es una idea hermosa, y al final del día, Superman termina matando al malo, y decís, todo esto se me acaba de caer, o sea, todo lo que venimos construyendo pieza a pieza, lo acabas de tirar de un mazazo. Porque al final del día este personaje no aprendió nada. Al final del día este personaje, si tiene que recurrir a matar a alguien para lograr su cometido, lo va a hacer. No me va a mostrar otra manera. Entonces lo que vos me estás diciendo como personaje, lo que vos me estás diciendo como guionista, es que no hay otra manera. Es que a veces tenés que matar gente a diestra y siniestra para lograr lo que querés. Y me parece que eso contradice el mensaje de los superhéroes en general. Entonces, a mí lo que me pasa con Supergirl es que me termino yendo con una sensación peor, porque es una película que supuestamente tiene que tener un mensaje mejor. Y creo que también esta película, lastimosamente, además de todas estas problemáticas, también termina sufriendo de alguna manera el tema de las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres, que terminan siendo generalmente cualitativamente peores. Primero porque creo que se les presta menos atención, además de darles menos presupuesto, porque son generalmente personajes, excepto Wonder Woman, que es parte de la Trinidad, son personajes que generalmente no gustan tanto, entonces a los que no se les da tanto presupuesto, que terminan apareciendo después, pero eso no debería impedir hacer, te digo, la mejor película de DC, pero sí un personaje que medianamente se defienda, una mina que vos puedas mirar, como en su momento las nenas a Gal Gadot, y decir, yo quiero ser como ella. Porque la verdad, yo pienso en un nene, una nena, chiquititos, mirando Supergirl, y yo no sé si quiero que digan yo quiero ser como ella, porque termina matando un tipo. Y hay muchas cuestiones, ¿no? Como para hablar de esto, de que se le pega más fácil a este tipo de películas, sí, que ya de por sí se las ridiculiza, que también se las evalúa a veces con otro tipo de vara, más de cómo le queda el traje, en vez de cómo es este personaje. Pero sí creo que esta película no ayuda a ese caso, porque termina siendo tan problemática en sí misma, que termina casi que dando razón a la gente que se queja. Que ponele, para mí distinto fue Capitana Marvel, que fue una película que se le pega de a gratis por tener una protagonista femenina, que en sí misma la película, lo que la película dice de Capitana Marvel, no me parece malo, me parece mucho mejor que esta película. Pero ¿por qué esto? Porque no terminan siendo fieles a la lógica de los superhéroes, no sé si la lógica de los superhéroes, porque hay superhéroes que sí cruzan esa línea, pero una introducción de un superhéroe en un mundo en donde las personas involucradas, creativas, detrás del proceso, supuestamente dicen que quieren construir otra cosa, supuestamente dicen que se quieren separar de lo anterior, quieren mostrar los superhéroes en su esplendor, y tienes una película que te lleva por tengo que ser buena, tengo que aprender, tengo muchos traumas, vi a mi gente morir, pero eso no significa que tengo que destruir mi alma haciendo lo mismo que me hicieron a mí, y al final lo hace. Entonces, para mí la película se cae y da razones a la gente que dicen, no, porque estas películas al final, y sí, la vas a construir así, y nadie en el proceso de armado de guión va a detener que esto suceda. Al final nadie va a decir, che, capaz no deberíamos terminar esta película así. Y bueno, entonces sí, vas a dar razón a la gente que dice que estas películas no, digamos, no valen la pena ser tomadas en serio, porque me parece que ni la película misma se toma en serio al final del día. Y lo peor es que incluso el cómic, la respuesta al final es tan superior, que se podría haber hecho sabiendo que no va a haber una Supergirl 2 y que Ruthie no va a volver a aparecer nunca más en nada de DC, porque me parecería extraño que volviera a aparecer, pero ¿por qué no hacer el mismo final del cómic donde vuelve ella de tipo, no sé, te tiro una boludez, 100 años después, y vuelve Supergirl con Ruthie, y Ruthie ya está vieja, y la lleva a ver dónde está Krem, y Krem sigue ahí abandonado, viejo,
de la que pasó solo en el planeta, en la zona fantasma, casi digo negativa. Ahí se da cuenta de lo mal que hizo en su vida y de que pagó el precio de ser un hijo de puta. Y incluso ni siquiera hacía, porque viste que después hubo una especie de no polémica donde no sé si o la directora o una de las escritoras de la película dijo, no, sí, porque quisimos imitar el cómic que al final Krem lo termina matando Ruthie, y queríamos terminar con el villano muriendo como en el cómic. Y sale una nota vieja de Tom King donde alguien le pregunta por si había quedado alguna duda no es ambiguo el final, pero qué sé yo, por ahí no es lo suficientemente claro, donde al final Ruthie le mete un bastonazo en la jeta a Krem. Eh, Tommy, sí, ¿puedo hacer un pequeño agregado de eso que estás sí, comentando? sí. Justamente para mí lo que pasa en el cómic es que eso está mostrado medio como pase de comedia. Krem sale todo ya muy anciano de la zona fantasma y Ruthie le mete un bastonazo y se va. Pero si han visto a Tom King intentando ser gracioso, como pasó en el crossover de Spider-Man y Superman, bueno, ese es Tom King intentando ser gracioso. Quiere hacer un chiste y te terminás preguntando si alguien murió en el medio, ¿no? Sí, incluso yo decía, pero cuando se armó todo esto, volví al cómic y vi las últimas viñetas y se come el bastonazo Krem se cae al piso, te muestran que desde el piso como que se toca la cara, porque hay un levantamiento de brazo por el golpe y queda ahí. Yo en ningún momento interpreté que se moría, porque es una señora de 60 años pegándole a un señor con un bastonazo. No es que tipo Supergirl le rompió la cara de un palazo, que te digo, bueno, está bien, listo, se murió. Entonces, Tom King en esta entrevista decía, no, la gracia es que no se muere, la gracia es que Ruthie le sigue teniendo bronca, lo vuelve a ver, le vuelve a pegar por lo que hizo, como para marcar que no es que es un te perdono y ya, y ahora somos mejores amigos y seamos besties porque ya pagaste, sino que todavía hay bronca y que es normal. Y entonces está también esto de no se entendió muy bien el final y se quiso justificar diciendo, bueno, pero si en el cómic se muere, yo también lo mato en la película. Y que no queda bien tampoco. No fue lo que pasó y no fue lo que queda bien para la película, por lo menos para lo que nosotros creemos que debería representar Supergirl. Si fuera la película de Lobo, te digo, y sí, háganlos mierda. Si fuera la película de los Guardianes de la Galaxia, que no hay ninguno más allá de lo que busque contarte la película, que sea un héroe hecho y derecho del paragón de la justicia y la moral, no son esos los personajes. Entonces, si Star-Lord le mete un balazo de energía en el pecho al villano, y te voy a decir, y bueno, sí, es Star-Lord, capo, si vos querés sobrevivir, ponete de Capitán América si querés enfrente. Y justamente todos los villanos de Guardianes de la Galaxia se terminan muriendo, incluso de maneras extrañas, salvo el peor villano del que es el Alto Evolucionario, donde se festejó la muerte de un villano hijo de puta, pero no desentona la muerte de la película. Y en el resto de las películas, la muerte del villano es bastante de esas y bueno, fue accidental, entre comillas. O sea, quisimos, pero no quisimos, no es a sangre fría, como en este caso, metiéndole 2 espadazos en el pecho al pobre tipo. Ahora, como para ir cerrando, quiero volver a llevar el tópico para que no quede pendiente, porque no me gustaría hacer el programa y que quede esto pendiente y Alan no nos cuente cómo vio el momento donde te recuerdan, por si había dudas, de que a Kal-El lo mandan a la Tierra a ser el conquistador y creador de un harem eterno, para continuar la especie esclavizando mujeres, siendo Boludo, donde podríamos casi que conocer. es. Casi que es de los aliados de Krem. ¿Qué te iba a decir? Que le podríamos el nombre de Creme 2, Creme El, te podría haber llamado. Mi presión arterial. Me viene muy bien lo que comentás, Tommy. O sea, en realidad lo que no me viene bien es que esto haya ocurrido en la peli, pero porque me sirve para engarzar los 2 últimos argumentos que tenía al respecto. En un momento, en la peli de Supergirl, todos los kryptonianos de Argo están corriendo hacia una especie de domo central donde van a activar un campo de fuerza que va a tratar de resguardar la ciudad de la destrucción de Krypton, lo que ayuda a que Argo pueda flotar en el espacio durante muchos años y dentro de todo sobrevivir con eso. Se toman el laburo de que en ese momento, cuando todo el mundo está corriendo por su vida,
Giran hacia atrás, ven una pequeña nave que vuela hacia el espacio y Zor-El, el padre de Supergirl, el padre de Kara Zor-El, dice: oh, ahí está la nave del pequeño Kal-El. Su padre lo declaró conquistador de mundos. Gracias por tomarte el laburo de reafirmar eso. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Me parece fantástico. Si escuchan nuestro programa sobre la peli de Superman el año pasado, ahí también está registrado que esa es la edición que menos me gusta. Y si están escuchando nuestros programas sobre el run actual de Amazing Spider-Man, también sabrán que ir a buscar mugre al origen del personaje no es una movida narrativa que me guste, por muchos motivos. Y esto de establecer que Jor-El y Lara en realidad eran nazis del espacio, que mandan a su hijo a que conquiste lo que para ellos es un planeta lleno de monos como nosotros, porque va a ser virtualmente omnipotente, no me gusta por una multiplicidad de cuestiones. Hay toda una conversación que uno puede tener al respecto, de que si puede tener algún valor el hacerlo así, que hay gente que capaz que pudo tener una crianza con padres terribles y decir: hey, yo igual podría ser Superman, y me parece que eso es valioso, pero eso no es la conversación que vamos a tener el día de hoy porque estaríamos 8 horas más, si bien podemos tener en algún momento. Entonces, se toman el laburo de recordarte que Jor-El y Lara sí lo mandaron a Kal-El a conquistar la Tierra, ¿eh? Ojo, no te olvides y no te confundas. Lo cual es malo y no me gusta, pero ese no es el problema en la película de Supergirl. El problema es el siguiente. El problema es que cuando todos los kryptonianos en Argo están muriendo y ven que, bueno, básicamente todo está por terminar, Zor-El, el padre de Kara, además de decidir diseñar la nave espacial menos interesante en la historia de la ciencia ficción, porque es básicamente una bola de espejos, le dice: yo te voy a mandar una nave a la Tierra con tu primo Kal-El. Y cuando llegues ahí, tenés que ser buena. O sea, todo esto que le vienen bajando de: no hace falta que seas amable, pero sé buena. O sea, no tenés que ser simpática, pero hacele el bien a las demás personas, ¿no? Entonces Zor-El le dice: vos vas a llevar adelante como nuestra vida, nuestros sueños, nuestros ideales, sos nuestra esperanza, nuestro futuro, lo único que va a quedar, etcétera, etcétera. Y tenés que defender al indefenso, como defender al desposeído. Y en ese momento, lo que Zor-El debería decir, porque esto es información que él tiene, porque la trama me lo dijo, es: tu principal obstáculo para eso va a ser Kal-El. Porque tu tío mandó a tu primo a la Tierra a conquistar todo. Y si yo te estoy mandando a la Tierra a defender al indefenso, ese va a ser el terrícola. Y si vas a defender al terrícola, vas a tener que pelear con Kal-El. Entonces, el único motivo por el que ese diálogo no tiene lugar es porque Zor-El recibió una nota del guionista que dice: por cierto, Kal-El es bueno en la Tierra. Vos lo sabés de alguna manera, que nunca vamos a explicar, porque Zor-El no tiene manera de saber. Y si manda a Kara a que sea bondadosa y defienda al inocente en la Tierra, lo está mandando a pelear con Superman. Él no sabe, Zor-El no tiene cómo saberlo, pero aparentemente es como que dice: no, bueno, te espera tu primo allá, que seguro es un tipazo. Ah, no, cierto, lo mandaron a conquistar un planeta lleno de monos. Entonces, ese es mi problema con esa parte. Y la inconsistencia. Y la inconsistencia es el problema que atraviesa toda la trama, toda la película, perdón, porque le falta una revisión a todo este guión, porque los niveles de poder de Kara son inconsistentes, y porque este tipo de cuestiones también son inconsistentes narrativamente, y porque para mí todavía hay un vestigio de esto que hacen los grandes estudios con este tipo de propiedades, de: bueno, una película de superhéroe, qué sé yo, pim pam pum, se pelean, hay 3 4 escenas de acción al medio, al final matan al malo, fin. Lo que en realidad, y es extraño decir esto, pero lo que me da algo de, no quiero decir esperanza porque es una palabra muy grande para esto, pero lo que me hace pensar es que las cosas pueden ser mejores, es que este no es el resultado, no es lo que me pasó con Batman v Superman, que es un producto elaborado. Batman v Superman no tiene los problemas que tiene por desidia o por falta de esfuerzo. Lo tiene porque presenta una visión, a mi gusto, que también para mí no está, que no me gusta de estos personajes. Es una visión cínica, desprovista de heroísmo, carente de la esperanza y el heroísmo que dice enarbolar, y encima está narrada medio con los codos, pero no carece de esfuerzo. No es que se hizo sin ganas, no es que el problema viene de ahí. El guión de esta película está crudo. No digo que sin ganas, pero le falta, ¿sí? Entonces, hey, quién sabe, existe la posibilidad de que si simplemente, porque ven que esta película no está rindiendo, si simplemente se ponen un poco más y laburan más en el guión, en la historia, como ha pasado con todas las películas de este estilo a las que le ha ido bien, que es principalmente por el guión, más allá de los otros elementos que las componen, quizás dejemos de tener este tipo de disparos en el pie que se vienen dando con estas cuestiones y la cosa pueda mejorar un poco más. Y por sobre todo, porque si uno se fija, lo que pueden hacer David Corenswet acá y Millie Alcock con sus personajes verdaderamente está muy bien. Son personajes que vale mucho la pena volver a ver en el futuro. A Corenswet ya lo vimos haciendo de Superman, pero acá las pocas escenas que tiene está verdaderamente muy bien. Me gusta que esta cosa de tejido conector y cohesivo con lo poquito que ya hay establecido el DC Universe y todo lo que hace y dice Superman acá me parece que está bien. Aunque no tiene sentido que le pregunte a Kara, que recién llega a Krypton, si sabe lo que es Kansas. Pero bueno, no importa. Ignoremos eso.
Entonces, en tanto tenés talento con el que podés laburar, si simplemente le dedicás un poco más de tiempo al guión en lugar de rushear productos, la cosa puede mejorar. Y si no, siempre tendremos la trilogía de Christopher Nolan. Perdón, es mi Amazing Spider-Man 2. Lo que Amazing Spider-Man 2 es para Marian, para mí es la Dark Knight Trilogy. Sepan disculpar. Sobre todo teniendo en cuenta que James Gunn dijo que lo primero que iban a hacer para toda esta nueva parte del universo DC era tener en cuenta los guiones. Dijo, si el guión no es bueno, la película no empieza. Lo que queremos hacer es asegurarnos que todos los guiones sean de calidad para sacar productos de calidad, yara, yara, yara. Y ya estamos en el segundo producto cinematográfico y el guión no solamente que es, digamos, no bueno, creo que es genuinamente malo, inconsistente y denota poca revisión por parte de las personas que supuestamente están detrás para hilar todo esto, ¿no? Entonces, cuestiono también un poco que ya en el segundo producto, en donde tenés la participación de Superman, porque no es un segundo producto absolutamente, no es un segundo producto de la película de Hawkgirl, por ejemplo, que bueno, podés decir, qué sé yo, personaje menor, en donde no va a aparecer Superman, en donde acá estamos con un familiar directo de Superman, con la aparición de David Corenswet, o sea, como es una cosa que vos decís es importante y que ya estemos en este terreno sinuoso, la verdad que me hace dudar de para dónde van a ir. Sí, por eso iba a decir que yo lo que veo y que me parece que está bien a medias, o por lo menos está bien para un espectro de personas que por ahí no son los lectores o los que les gustan los personajes de DC, que James Gunn está haciendo, que ahora se va a venir la película de Clayface, ¿no? Una película claramente menor, hecha con 2,50 mangos, de un género que históricamente y en el último tiempo le viene viniendo bien a todos, y podemos ver Sucesión y la de los cuartos, creo que Weapons, o Weapons, Backrooms. de Backrooms, que son películas hechas con literalmente 2,50 mangos, de terror, horror, suspenso, pero no se mueven mucho de ahí, y que con muy poquito hacen mucho, ¿no? Clayface, me parece que no va a tener el presupuesto que tuvo Supergirl, ni probablemente ni la mitad. Y va a ser una película más fácil de que le vaya bien. O sea, yo hasta me la jugaría y no pondría ningún logo de DC, tipo que la gente no tenga la menor idea de que esto viene de un villano de Batman. Y para hacer una película exitosa, o sea, porque el fin último es eso. El problema es que el mensaje te va a dar, si yo soy ejecutivo de Warner, es que la película de Clayface le va a ir recontra bien o le va a ir bien, y la hicimos con 2 mangos y no hubo tanto riesgo, no tiene nada que ver con superhéroes, nos fue muy bien, y Supergirl, que tiene mucho más presupuesto, que tenía más riesgo, que venía a ser un universo mega copado de James Gunn, perdimos un montón de guita. Entonces, para variar, la respuesta es al superhéroe le va mal, a la historia de terror de un villano le va bien. ¿Qué hacemos? Sigamos haciendo historias de villanos. Y te vienen la película de Destro, que va a ser película de acción y tiro, tiro, puñalada, puñalada. Y hacemos una película de... no, el pingüino no, pues ya hicieron la serie. Pero Tommy, tipo, sí. te puedo agregar algo a eso, porque más allá de que es cierto de los estudios que hay mucho en esa falsa dicotomía, como decía Marian, ¿no? Ah, los personajes femeninos tienen películas que no rinden. Y claro, porque haces una de un personaje mujer versus 30 de personajes masculinos, y encima los guiones son flojos, y obvio, maestro, que te va a rendir así. Pero además de eso, ¿sabés qué conclusión va a sacar Warner? Va a decir, ah, los que rinden son los personajes de Batman. Supergirl es un personaje de Supergirl, no rindió. Clayface es un personaje de Batman, rindió. Hagan más Batman. Es lo que Warner se levanta y piensa así, ¿eh? No yo, Warner. Y no pueden hacer la película de Joker porque ya hicieron varias. Entonces, ese no, pero ¿quién te dice? La película del espantapájaro. Tipo, es un doctor que se va volviendo medio loco tipo, y va usando gases extraños para hacerle flashear a la gente. Y bueno, y ahí ya tenés hecha la película. 2,50 mangos. Entonces, siento que no le ayuda mucho lo que se viene a DC para expandir el universo de Gunn, y que incluso si todo esto parte de la noción de que Gunn dijo que quería hacer buenas películas y ya, que mucho armar el universo de DC y, entre comillas, copiar algo que claramente, pues, cada vez se confirma que es incopiable, el MCU,
hecho y derecho está cada vez más difícil porque los tiempos cambiaron, porque los riesgos cambiaron y porque las películas se está gastando mucho y no están dando el mismo rédito de plata. Se le está complicando y tampoco está sacando películas de los grandes personajes de DC, que eso ya también ya se hizo y en menor medida te fue regular, diría, porque a algunos le fue muy mal y a otras tipo Coma le fue increíblemente bien. Entonces, como que está rara lo que aprendimos de eso es raro. O lo que aprendieron los ejecutivos, ahí te entiendo que pueda ser extraña. Pero después me parece que no le hace bien no solo al personaje de Supergirl, sino a lo que quiere construir Gunn. Si esto apunta a querer eventualmente hacer una película de la Liga de la Justicia y que no sea los personajes que ya aparecieron en Superman, ¿no? Porque también recordemos que cuando salió Superman, una de las más o menos críticas generales fue que todo bien con la película de Superman, pero en el medio tenemos entre 3 y 4 personajes nuevos que aparecen por primera vez que, entre comillas, se pierde tiempo de Superman para estos personajes. Entonces, como que la línea está ahí muy fina che, ¿valía la pena esto? Si estos van a ser los personajes de la Liga de la Justicia. Bueno, son cosas que las vamos a ir viendo y para terminar, que no quería dejar de comentarlo, si los El hubieran aprendido de los Targaryen, esto no hubiera pasado, porque mandás a Kara y a Kal-El a otro planeta y que tengan hijos entre ellos y sus hijos tengan hijos entre sus hijos y los kryptonianos siguen existiendo en la Tierra y no hace falta conquistar ni tener harems, ¿no? Quizás a los Targaryen cada tanto les sale el tiro por la culata con eso. Los Bueno, dioses tiran una moneda al aire y ya sabemos. Alan, a los kryptonianos aparentemente también, porque, La puta madre. porque, porque te recuerdo que el padre de Superman le dijo que vaya a cogerse minitas a la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, tampoco eran ya los más sanos de... Uno quiere tener esperanza, viejo, y tenés a Bradley Cooper diciéndole eso a su hijo. ¿Qué lo parió, viejo? No, así no se puede. Ay, acá cuando apareció de nuevo, yo en un momento pensé que íbamos a ver tipo la misma frase, pero del otro lado, que le iban a decir a Kara, bueno, mira, anda a la Tierra, buscate muchos hombres, esclaviza el planeta y continúa, tipo, y vivan juntos ¿cómo es? Con Kal-El, revivan a la especie juntos, más o menos, unos mestizos ahí, kryptonianos humanos, pero no. Sí, y de alguna manera, no sé, siento que esta peli, como que siento que hasta enaltece lo anterior en comparativa, ¿no? Porque decís, bueno, si este es el estándar, la primera en realidad fue una genialidad, una gema. La peli de Superman es una peli que en su momento me encantó, la vi muchas veces en el cine. Genuinamente creo que David Corenswet es justo para el papel. Y la verdad que me da pena que esto, nada, termine como yendo por un terreno sinuoso cuando lo primero y la base era tan interesante y tan buena. De todas maneras, sabemos que Supergirl va a tener una aparición en Man of Tomorrow, que es película que se está filmando en este momento con David Corenswet nuevamente como Superman y con Nicholas Hoult como el Lex Luthor, que la verdad que todas las imágenes que están saliendo tienen bastante pinta. Así que bueno, esperaremos a ver qué sucede. Yo genuinamente creo, como bien establecimos acá, que Millie Alcock fue de lo mejor de la película. No me parece una mala Supergirl. Y me parece que simplemente es un personaje que, como le ha pasado también a Henry Cavill en su momento, es un buen actor justo para el papel, con buenas intenciones y buenas cualidades actorales, atascada en un guión mediocre, por no decir malo, que si vemos por ahí con con otro guión y con otra interacción de personajes, ¿quién te dice que no puede nuevamente tener una oportunidad de gustar y de sacar la parte más heroica, que fue definitivamente lo que faltó ver en esta travesía, que bueno, no es que estuvo mal, pero definitivamente termina en una nota un tanto nuevamente polémica y claramente no de nuestro agrado o expectativa para este tipo de películas. Así que bueno, muchachos, sin mucho más que decir, yo nuevamente, como siempre, les agradezco por llegar hasta acá, por acompañarnos. Los invitamos a dejar en los comentarios a ustedes qué les pareció, si vieron la peli, si les gustó o no. Comentarios, críticas siempre son bienvenidas. Y nada, Tommy y Alan, gracias muchachos como siempre también por acompañarme. Nos estaremos escuchando en otro episodio de El Diván de los Héroes Podcast. Hasta luego.